Bien, estamos empezando una serie nueva, Bajo las Circunstancias. Un tema bien pertinente para todos nosotros, porque todos estamos bajo alguna circunstancia que pudiera ser un poco tenso, pudiera ser un poco incómodo para nosotros. Puede ser de índole de salud, puede ser un problema de relaciones con las personas, problemas de recursos. Hay circunstancias que son autoinfligidos por decisiones que nosotros hemos tomado o alguna otra persona haya tomado por nosotros. Y también hay circunstancias que estamos viviendo que son debidos a la etapa o la estación de vida que estamos viviendo. De pronto tenemos que cuidar de adolescentes rebeldes o padres que necesitan de cuidado de salud. Y hay diferentes circunstancias que tenemos que enfrentar. Saben que yo confronté una circunstancia bien difícil hace años atrás, la década de los 80. Yo estudié farmacia por gracia de Dios y hice un posgrado en farmacia. Y empecé mis primeros años enseñando en la Universidad de Puerto Rico. Después me fui para la industria farmacéutica. Pero mi sueño siempre fue tener farmacia propia. Así que yo me había casado, una familia reconstituida, me casé con una sierva del Señor que tenía 3 hijos. Así que ya de entrada tenía 3 muchachos a quienes estaban cuidando. Y había un niño que estaba de camino también. Pero trabajando en la industria farmacéutica, veo este local en este shopping y digo, contra, una farmacia ahí, eso sí es el área perfecto para eso. Hablé con mi esposa. Ella estaba de acuerdo, lo pusimos en oración y vimos cómo la mano de Dios se movió de una manera poderosa, abriendo puertas. Fuimos a vistas públicas y nos dieron los permisos para abrir la farmacia cuando se le había denegado a unas cadenas poderosas en Puerto Rico, la farmacia Moscoso. Se le había denegado el permiso, nos lo dieron a nosotros y nosotros interpretamos todo eso como que el Señor está detrás de todo esto y vamos a meter mano. Error grande en la vida. Algunos sueños pueden terminar siendo pesadillas, ¿verdad? Y esa fue la experiencia mía. El primer año todo marchó bastante bien hasta que llegó el momento que por falta de entrada, ingresos, las entradas bien bajitas, aparte de que los planes médicos no me estaban pagando, particularmente los planes del Estado, y me debían muchísimo dinero y no me pagaban. Así que consumí toda mi línea de crédito. Tenía que comprar mercancía de la droguería, lo que llaman cash on delivery, ¿verdad? Que tengo que pagar según me entregan la mercancía. No había suficientes ingresos para tener los empleados necesarios ni los farmacéuticos necesarios. Así que yo era lo que llaman one-man show, ¿verdad? Un espectáculo de una sola persona que yo tuve que estar a cargo de la nómina, de comprar la mercancía, de abrir y cerrar la tienda. Y era solo yo con 2 empleados adicionales y tenía que trabajar detrás del recetario. Los días se hicieron bien largos. Yo me levantaba a las 6 de la mañana para llegar allí, abrir, preparar el negocio para abrir a las 9. Cerrábamos a las 10 de la noche y yo no llegaba a casa como hasta las 11:30. 7 días de la semana, incluyendo fines de semana. Así que de momento me encuentro con un negocio que está al borde de la quiebra. Yo había perdido el sueño, yo no podía dormir de noche, pensando en las deudas que tenía que pagar. Un pastor me fue a visitar y mientras él estaba hablando conmigo, el teléfono no dejaba de sonar, los acreedores buscando cobrarme. Y él decía, ay Mitchell, mi corazón está contigo por lo que está pasando. Así que yo sé lo que es vivir bajo las circunstancias. Y quizás algunos de ustedes estén viviendo también bajo las circunstancias, diferentes cosas, ¿verdad? Donde nos cuestionamos al Señor, Señor, ¿por qué tú nos permites llegar a este punto? Y pensando que era tu voluntad y todo se fue cuesta abajo. Todos estamos viviendo bajo las circunstancias, o hemos vivido, y Jesús también vivió bajo las circunstancias a través de todo su ministerio. Desde el principio, dice capítulo 3 de Mateo, que fue a bautizarse.
con Juan. Y cuando se estaba bautizando, de pronto se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo sobre él como paloma y se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Un evento glorioso. Pero inmediatamente dice el capítulo 4 que ese mismo Espíritu que descendió como paloma lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y ahí estuvo 40 días y 40 noches sin comer, en ese sitio árido, el calor, la noche fría, con todas las sabandijas, escorpiones y culebras y de todo lo que pudo haber habido allí. Y Jesús estuvo allí bajo las circunstancias. De pronto se presenta el diablo a tentarlo. Y lo primero que hace el diablo, aquello que Dios le había dicho cuando estaba en el río: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El diablo se lo cuestiona: si tú eres Hijo de Dios, di a estas piedras que se convierten en pan. Si tú eres Hijo de Dios, tírate del pináculo del templo, que los ángeles van a ir a recogerte para que tu pie no tropiece en piedra. Así el diablo estuvo tentando a él. Dos cosas aprendemos de ahí. Número uno es que si tú estás bajo alguna circunstancia en la vida, eso no quiere decir que Dios no se preocupa de ti, que Dios no te ama, que Dios no está consciente de lo que te está pasando, porque lo está. Dios está pendiente de ti. Y a veces es necesario que pasemos por estas circunstancias difíciles. Yo miro para atrás y esos años que yo sufrí y le cuestioné al Señor: ¿por qué tú me permitiste esta experiencia de una farmacia quebrada, fallida? Miro para atrás y veo cómo esa experiencia me sirvió de experiencia de vida que fortalece mi carácter, que me dio unas herramientas en mi carácter y personalidad, que me da una madurez ahora que yo no hubiera tenido si yo no hubiera pasado por esa experiencia. Y todo tiene propósito, todo obra para bien para aquellos que aman al Señor, los que son llamados conforme a sus propósitos, dice las Escrituras. Así que todos pasamos por estos momentos difíciles, pero qué hermoso la palabra de Jesús. Como dice Mateo 11, mira lo que Jesús dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para vuestras almas. Leemos este verso y tenemos que cuestionarnos: ¿es eso cierto? Nos hemos apropiado de eso. Creemos en que si nosotros entregamos nuestra vida al Señor, si respondemos al llamado de Dios de Jesús, vamos a encontrar descanso en nuestras vidas. Eso es algo tangible en nuestras vidas. ¿Nosotros creemos en eso? Pues de eso es lo que queremos hablar hoy. Y ese va a ser el tema de nuestra serie. Porque todos estamos pasando por situaciones difíciles y hay una manera en que el mundo nos dice que podemos bregar con las situaciones. Hay una manera en que Dios en las Escrituras nos enseña cómo debemos de afrontar estas situaciones. Vamos a ir a las Escrituras y vamos a leer lo que nos dice Pablo. Y Pablo tiene mucho que decir con relación a esto. Pablo le escribe a la iglesia de Filipos y vamos a ver su experiencia allá en la iglesia de Filipos. Cuando le escribe a la iglesia de Filipos, él estaba en arresto domiciliario, estaba en la cárcel, en domicilio allá en Roma. Y él estaba pasando por una situación bien difícil, pero él tiene mucho que decirnos con relación a eso. Vamos a ir a nuestras Biblias, nos ponemos de pie por favor, aquellos que puedan. Estamos en capítulo 4. De Filipenses, los versos del 4 hasta el 8, yo voy a incluir el verso 9, así que los que tengan su Biblia me acompañan hasta el verso 9. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Recuerden que le está escribiendo desde una cárcel. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, no se preocupen por nada,
Algunas versiones dicen, no estén ansiosos por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido. Ese es el verso 9, que no está en pantalla. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos visitación especial. Puede ser que haya personas aquí en este momento que estén pasando por situaciones difíciles, por una circunstancia que le estén produciendo mucha ansiedad, mucha preocupación, mucho temor. Tú nos haces la invitación a venir y depositar todas nuestras cargas en ti. Te pedimos que tú ministres a cada vida, a cada corazón, a cada mente, y que tú pongas paz donde haya ansiedad, donde haya preocupación, y que podamos aprender a depositar en ti todas nuestras cargas. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Si yo les preguntara a ustedes y hiciera un multiple choice, ¿verdad? Una prueba de selección múltiple, ¿cuál es el versículo de la Biblia más subrayado? Y esta información se sabe si hacen una búsqueda de Google o ChatGPT, pregúntale cuál es el verso de las Escrituras que más subrayado. Y yo les preguntaría, ¿cuál fue? Juan 3:16. ¿Cuántos creen que es Juan 3:16? Veo unas cuantas manos ahí. ¿Cuántos creen el Salmo 23? Hay unas cuantas manos ahí. ¿Quiénes creen 1 Corintios 13, lo que Pablo habla del amor? ¿Alguien? Hay algunas manos por ahí, ¿verdad? Hay diferentes. Yo quizá hubiera cogido todo eso. Quizá hubiera preferido que hubiera una opción de todas las anteriores, ¿verdad? Y así pasamos la prueba. Pero el verso más subrayado es Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Rosa, ¿me puede dar para atrás ese versículo? Filipenses 4, 6 y 7. Para atrás otro más. Ok. Ese verso dice, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. No se preocupen por nada. Y como les dije, hay versiones que dicen no tengan ansiedad, no estén ansiosos por nada. Ese es el verso más subrayado. ¿Y cómo ellos saben eso? Si aquellos que tengan Kindle o alguna de estas aplicaciones para leer libros, si ustedes subrayan, eso va a un registro de datos y ellos mantienen esas estadísticas. Y el verso de las Escrituras más subrayado es ese es el 6 y el 7, próximo por favor. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué es que ese verso es el más subrayado? Porque la ansiedad es real. Porque hay personas que caminan por ahí con mucha preocupación y con muchas cargas y con muchos temores en sus vidas y están ansiosos por las situaciones en que están viviendo. Están buscando respuesta, están buscando refugio en las Escrituras con relación a eso. La ansiedad es real. Y hay diferentes definiciones de ansiedad. La Asociación Americana de Psiquiatría habla sobre la ansiedad y dice que la ansiedad no es malo. Y es hasta necesario cuando estamos ansiosos porque la ansiedad nos ayuda a enfocarnos y a dirigir nuestros esfuerzos, como cuando tú vas a tomar un examen o cuando vas para entrevistas de trabajo, te sientes un poco ansioso. Eso te ayuda a enfocarte en eso.
Y la ansiedad de por sí, según los psiquiatras, hay un documento que se llama el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadística de Enfermedades Mentales. Lo usan los médicos psiquiatras para ponerle diagnósticos a las condiciones. Dice que la ansiedad de por sí no es un trastorno, sino es un síntoma que está presente en diferentes desórdenes de ansiedad, como serían las fobias, como sería el pánico, como sería la ansiedad generalizada, el desorden de ansiedad generalizada. Personas pueden sentir esas ansiedades y esos temores. En términos generales, estas son algunas definiciones que quiero compartir con ustedes. La ansiedad es la anticipación de una amenaza o preocupación futura. De una amenaza o preocupación futura. Eso en términos generales es la ansiedad, mientras que el temor o el miedo es la respuesta emocional a una amenaza inmediata, ya sea real o percibida. Con el miedo se activa el sistema nervioso autonómico y se libera las endorfinas y la adrenalina, el cortisol, y entramos en este estado de pelea o huye, fight or flight, donde hay desvío de la sangre, a los músculos y al cerebro para que pienses claramente y pelees o vayas corriendo. Así que la ansiedad es real. Hay un hombre que escribe un libro y fíjense cómo se complica esta situación. Un psiquiatra se llama Jonathan Haidt y él habla de la generación ansiosa y cómo estamos criando personas que cada vez están más y más y más sumidos en la ansiedad. Él atribuye esto a varias cosas y él menciona lo que son la infancia basado en juegos, donde los niños, y muchos de nosotros estuvimos allí en nuestros países. Yo tuve esa infancia y le doy gracias a Dios por eso. Donde uno salía a jugar con los amigos en la calle. Jugábamos de esconder en todo el pueblo de donde yo vivía, era un pueblo chiquito y todo el pueblo era tierra permitido. Tú podías esconderte donde tú quisieras en el pueblo. Y nosotros corriendo por todo el pueblo, muchas veces sin supervisión de adultos. Pero qué rico ese tiempo, ¿verdad? Hemos sustituido esa infancia basado en juego por infancia basado en teléfonos. ¿Me siguen? Donde los niños y los adolescentes están tan y tan pegados a sus dispositivos, los iPhones, los Android, los iPad, que ya no juegan entre sí. Están privados de socialización, no socializan. Están privados del sueño, no duermen de noche. Mi esposa es maestra en la escuela y dice que ella ve a los estudiantes cuando llegan que están dormidos en los pupitres y eso fue que se quedaron hasta las tantas de la noche con sus celulares, chateando o viendo los Instagram y los TikTok y los Facebook. Se privan de eso. Y hay otras secuencias más para esta generación. Pierden el enfoque, no logran enfocarse, están bien distraídos porque estos dispositivos llaman mucho la atención. Y hay unos algoritmos específicos en estos programas, en estos medios sociales, que están diseñados para captivar la atención de los jóvenes, para que ellos pasen más tiempo ahí en los dispositivos. ¿Cuáles son los resultados? Mira algunas estadísticas que comparte Haidt en su libro. Esto fue durante la década del 2010 al 2020. Los episodios depresivos mayores y la ansiedad casi se duplicaron entre los adolescentes estadounidenses. Y ver esa gráfica en ese libro era una cosa impresionante, porque tú ves todas las décadas previas, más o menos una línea bajita, plana, y de momento en esa década comienza a subir montones. Y esto fue la década en que comienza a proliferarse estos medios. Las visitas a urgencias por autolesiones, jóvenes autolesionándose, tratando de quitarse la vida, de 10 a 14 años. Aumentaron un 188% para las niñas son más susceptibles, un 48% para los niños. Y cuando vamos a las edades un poquito más altas, los jóvenes universitarios, casi el 70% dicen que se sentían o ansiosos todo el tiempo o más de la mitad del tiempo. Y él describe eso como la generación ansiosa.
estamos creando una generación ansiosa. Porque los padres estamos bien preocupados, dice él en su libro, de supervisar, de sobreproteger en el ambiente del mundo. Hay una sobreprotección de los niños, pero no se protege y no se vigila el ambiente de los medios. Están por la libre, viendo lo que sean, y los padres ni se enteran de lo que ellos están viendo a través de los medios sociales. Él tiene algunas soluciones, unas recomendaciones para eso, pero eso sería otro sermón. Pero la ansiedad es real. Pero Pablo nos menciona, y Pablo es una persona que puede hablar de esto por su experiencia de vida. Pablo nos da, a base del pasaje que acabamos de leer, una solución, una respuesta para la ansiedad. Y él menciona 4 prácticas que debemos de hacer, y eso está incluido en ese pasaje que acabamos de leer. En primer lugar, celebra la bondad de Dios. Tenemos que celebrar la bondad de Dios. Y vamos a apuntar un poquito de eso hoy. En la semana siguiente vamos a hablar de pide ayuda a Dios en oración. Déjale tus preocupaciones a Él y medita en las cosas buenas. Medita en las cosas buenas. Pero hoy nos vamos a concentrar en celebrar la bondad de Dios, en celebrar la bondad de Dios. ¿Y sabe quién nos puede hablar mucho de eso? El apóstol Pablo. Mira lo que Pablo, en 2 Corintios 11, 26, 28, Pablo nos habla por todas las cosas que él ha pasado, todas las circunstancias de la vida que ha pasado. Él habla ahí de encarcelamientos, habla de azotes, habla de peligros de muerte, habla de que lo apedrearon, 3 veces naufragó. Pero mira lo que dice del verso 26 al 28. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y desnudez, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todos en la iglesia. Si alguien vivió bajo la circunstancia, fue el apóstol Pablo. Fue el apóstol Pablo. Y vamos a brincar entonces, ya que estamos hablando de celebra la bondad de Dios, vamos a visitar el pueblo de Filipos, donde Pablo fue la primera iglesia que visitó en Europa. Él estuvo en Asia, sus primeros viajes misioneros fueron en Asia, tuvo una visión de un varón macedonio que dijo, ven a Macedonia, ayúdanos. Se monta en un barco, se va para allá con su gente, llegan a Europa y llegan a la colonia de Filipos. Y ahí fue que comenzó la primera iglesia en Filipos. Y él estaba buscando dónde reunirse los sábados y encontró unas mujeres que estaban orando a la orilla de un río. Él se une a ellas, entre ellas está una que se llama Lidia, y lo insisten que ellos se quedaran en su casa. Pero mientras ellos predicaban, había una muchacha con espíritu de adivinación que iba detrás de Pablo y Silas y decían, estos hombres son siervos de Dios Altísimo que han venido a hablar de la salvación para los hombres. Y ella seguía insistiendo en eso día tras día hablando hasta que Pablo se saltó y reprendió al espíritu y el espíritu se salió de ella. Los dueños de esta muchacha que hacían mucho dinero con sus adivinaciones estaban bien enojados porque habían perdido sus recursos, ¿verdad? Su entrada. Y siendo una colonia romana, Filipos, ellos se montan en el argumento de que estos hombres, siendo judíos, vienen a enseñarnos costumbres que no nos es lícito a nosotros los romanos cumplir. Porque Filipos, siendo una colonia romana, quienes habitaban ahí eran muchos soldados retirados. Y ellos, como soldados retirados, ellos le rendían culto al César y a otros muchos dioses. Así que, ¿qué fue lo que hicieron con Pablo y Silas? Vamos a Hechos, capítulo 16. 22 y 24. Entonces la multitud, porque lo llevaron al del magistrado a acusarlos, la multitud se amotinó contra Pablo y Silas,
Luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que les custodiara con la mayor seguridad. El verso 24, al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Cogieron a Pablo y a Silas, los azotaron, le entraron a golpe, los metieron en la cárcel, en el calabozo de más adentro. Yo me los imagino ensangrentados por las heridas del látigo encima de la espalda, adoloridos el cuerpo, quizás con moretones de la golpiza que le dieron a ellos, y lo metieron en la cárcel de más adentro y le encadenaron los pies. Muchas personas quizás se hubieran rebelado contra Dios y hubieran dicho: Señor, ¿cómo es posible que estamos bajo esta circunstancia cuando estuvimos respondiendo al llamado tuyo de venir a Macedonia, de venir a Filipos para levantar iglesia? Nosotros estamos haciendo todo bien, nosotros te estamos sirviendo, estamos siguiendo tu mandato y mira dónde estamos, nos han azotado. Muchas personas quizás se hubieran rebelado por las circunstancias en que estaban, pero Pablo y Silas no fue así. Mira lo que dice el verso 25. Ellos estando en la cárcel a eso de la medianoche. Estaban quizá todas esas primeras horas de la noche adoloridos. Y cuando llega la medianoche deciden orar y cantar himnos a Dios. Y los otros presos lo escuchaban. Ellos comenzaron a celebrar la bondad de Dios. Ellos comenzaban a cantar y a glorificar a Dios en medio de la situación que ellos estaban pasando. Y sucedió muchas cosas esa noche. Hubo un terremoto y las cadenas se le cayeron de las manos y las puertas se abrieron. Y el carcelero de Filipos, cuando vio eso, pensó que los presos se habían huido y se iba a matar. Y Pablo dijo: no te hagas daño, todos estamos aquí. Los presos quizás viendo la oportunidad de huir, algunos de ellos quizás con sentencia de muerte sobre su cabeza, ellos se quedaron allí porque estaban impactados de ver el testimonio de Pablo y Silas, que estando en esa circunstancia en que estaban, ellos alababan a Dios y cantaban al Señor. Hay algo distinto con esta persona. Hay algo distinto con esta persona, cómo ellos pueden cantar y alabar a Dios y estar alegres cuando están en esta situación. Ellos se quedaron todos allí. El carcelero se le tiró a los pies. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y él dijo: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo y tú y tu casa. Y viene, los llevó a la casa, le lavó las heridas, se bautizó con toda su familia, le dio cena y lo soltó para irse libres, ¿no? Ellos regresaron a la cárcel. Ellos regresaron a la cárcel. Al otro día los magistrados dicen: déjalos ir, y Pablo los reprochó. Dice: nosotros siendo ciudadanos romanos, ustedes nos azotaron sin razón, sin proceso legal, legítimo. Ahora vengan ustedes a sacarnos de aquí. Y cuando yo veo la actitud, el comportamiento, el carácter de Pablo y Silas, lo que veo son personas que tienen confianza en Dios, que han descansado en Dios, que han puesto todas sus cargas y sus preocupaciones en el Señor. Ellos no tenían miedo de lo que iba a pasar el otro día. Ellos no tenían miedo por su vida porque tenían su confianza en el Señor. Tenían su confianza en el Señor. Y mira lo que dice Filipenses 4:4. Y por eso Pablo puede decirnos: alégrense siempre en el Señor. Alégrense siempre. Él dice: insisto, alégrense. Si alguien nos puede hablar de estar alegres y de celebrar la bondad de Dios en nuestra vida, es Pablo. Y tenemos que aprender de su ejemplo. Así que algo que aprendemos y podemos ver de aquel versículo 4 es que para tú alegrarte en el Señor, tú tienes que tener una relación con Él. Tú no te vas a alegrar en un Señor a quien tú no le sirves, que tú no conoces. Y el problema que tenemos muchos de los que estamos aquí
es que estamos pasando bien difícil en nuestras situaciones, en nuestras circunstancias, porque no tenemos esa relación con Dios. Porque le servimos al Señor a medias. Mira lo que dice C.S. Lewis. Dice, el cristianismo, si es falso, carece de importancia. Si es verdadero, tiene una importancia infinita. Lo único que no puede ser es medianamente importante. Así que no puede ser medianamente importante para ti, como desafortunadamente es para muchas personas, el entregarnos y a ser cristianos de verdad, a tener esa relación con el Señor. Venir una vez a la semana al culto no lo va a hacer, no te va a ayudar a ti a tener esa relación personal con Cristo. Hay 168 horas en la semana. Réstale la cantidad de horas que tú te pasas durmiendo, la cantidad de horas que estás trabajando, la cantidad de horas que quizás estás en recreo y ese tipo de cosas. Y te vas a quedar con 1 o 2 horas que tú vienes los domingos a la iglesia. Y peor, hay personas que le sirven al Señor de segunda mano. Yo no le sirvo al Señor, pero mi esposo, ese hombre sí que es devoto y ese sí le sirve al Señor. Yo voy a la iglesia porque mi hijo es pastor allí. ¿Han escuchado eso? No podemos servirle al Señor de segunda mano. Tenemos que tener esa experiencia propia y entregarnos de lleno al Señor. Pablo tuvo esa relación con Cristo. Y porque él tenía esa relación con Cristo, él pudo enfrentarse a todas las circunstancias y situaciones de su vida. Y ese es el llamado que le hacemos a todo al pueblo de Dios hoy. Si tú no tienes esa relación con Cristo, busca tener esa relación con Cristo. Entrégale tu vida al Señor. Esto no se trata de religión. Esto no es iglesia, esto no es denominación. Esto es una relación con el Señor, una relación con Cristo. Que tú camines con Él todos los días. Y que Él te puede ayudar en las circunstancias y situaciones de su vida. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso lo dice en Filipenses. En otro verso él dice que todos sus logros y todos sus diplomas y todo lo que había alcanzado en la vida, todas sus credenciales, él lo tomaba como estiércol, como que basura a cambio de el bien más grande y más supremo de haber conocido a Cristo. Él tenía una relación personal con el Señor. Y ese es el llamado para nosotros hoy. Voy a terminar con este verso, 2 Timoteo 1, del 11 al 12. Este es Pablo. De este evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Él sabía cuál era su propósito, el plan de Dios para su vida y el llamado de Dios para su vida. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. ¿Qué le has confiado tú en las manos del Señor? ¿Qué le has confiado tú en las manos del Señor? ¿Tus hijos? ¿Tus finanzas? ¿Tu salud? ¿La salud de un ser querido? A veces oramos, Señor, sometemos en tus manos todas las personas y todas las cosas. Pero tú confías como Pablo, tú tienes esa confianza de que Él va a obrar en todo eso que tú has confiado a Él. Vamos a tener la Santa Cena, que es una demostración de esa celebración de la bondad de Dios. Vamos a celebrar la bondad de Dios, pero mi oración para todos ustedes es, si tú no tienes esa relación personal con Cristo, se te va a hacer difícil enfrentarte a las circunstancias de la vida. Así que vamos a orar y procedemos entonces a la Santa Cena. Padre, yo te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias, Señor, por la visitación tan especial que tú nos has hecho en esta tarde. Yo te pido, Señor, que si hay alguien aquí que necesita estrechar esa relación contigo,
que necesita tomar la decisión de, como Pablo, crucificar al viejo hombre en la cruz, que pueda decir, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Que tú toques su corazón y que podamos, Señor, buscar tener esa relación profunda contigo, para así todos crecer juntos a ser cristianos devotos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de despedirnos, si nos está visitando por primera vez, por favor, vayan al mostrador y para intercambiar información, para mantenernos en contacto. Tenemos la clase de musical, va a ser en el salón 106, aquellos que quieran coger música. La clase de conexiones se va a celebrar en el 102. Así que para aquellas personas que son nuevos y quieren aprender un poquito más de nosotros, a ver si quieren integrarse a nuestra familia de fe, pueden participar de la clase de conexiones para que aprendan más de nosotros. Yo creo que esos son todos los anuncios, ¿verdad? Nos pidieron oración. Ay, por poco me caigo. Eso hubiera sido un espectáculo. Bueno, piden oración por Brenda Velázquez, está hospitalizada en Atlanta, Georgia. Está bien delicada de salud. Así que la incluimos en nuestras oraciones y nos despedimos. Señor, te damos gracias por tu bendición, por tu presencia. Te pedimos por Brenda para que tú seas sobre ella de manera especial, tocando su vida. Tráele salud física, Padre Santo. Extiende tu mano, Señor, que ella pueda sentir tu presencia allí donde está en este momento. Y que tú puedas restaurar, Señor, su salud física, emocional, mental y espiritual, Padre Santo. Bendícela, sé tú con ella de manera especial. Y bendice tu pueblo, Señor. Despídenos a nuestros hogares con la bendición de Dios el Padre, la gracia de tu Hijo Jesucristo y la comunión y dirección de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Señor los bendiga.